Muchas gracias a la Universidad Di Tella, a mi amigo Hernán Gulco por la invitación y por la idea de organizar este encuentro que me parece magnífico, muy oportuno y con un auditorio nutrido y calificado. Bueno, continuando un poquito con la disertación de la senadora, la idea es seguir explicando los lineamientos principales de la acción de clase y adentrarnos ya en los principales contenidos del proyecto que en este momento tiene estado parlamentario. El ámbito de aplicación del proyecto tiene que tener una definición subjetiva amplia de quiénes pueden ser los miembros de la clase. Es una acción personal, promovida por sujetos, activos o pasivos, es decir, se contempla tanto la situación de la parte actora como la parte demandada, donde un grupo de personas que se distingue por el interés, la condición de víctima, domicilio, relación contractual, legal u otras circunstancias. La idea es darle el mayor margen, el mayor juego al juez para determinar el ámbito subjetivo de la clase y no limitarlo en principio a ninguna circunstancia en forma taxativa, es decir, todo aquello, partiendo del principio de que todo aquello que otorgue derechos debe ser bienvenido y, digamos, lo que debe ser interpretado en forma restrictiva en realidad es aquello que limita derechos y no lo que los otorga. Una definición objetiva amplia del tipo de derechos afectados, aquí hablamos de derechos de incidencia colectiva, intereses homogéneos agredidos por un factor común replicable a situaciones equivalentes, discriminación, en fin, cuestiones que ya hemos mencionado antes. El carácter no federal de la ley, dado que es una ley prácticamente en casi la mayoría, diría casi un 100% de contenido puramente procesal y por lo tanto es competencia de las provincias regular todo lo que tiene que ver con el procedimiento. Se invita en uno de los artículos finales del proyecto a las provincias a celebrar acuerdos para la unificación de los procedimientos de las acciones de clase en todo el territorio nacional y convenios de cooperación entre los diversos registros de acciones de clase para unificar lo más que se pueda las bases de datos. Y una adecuación del procedimiento, y acá viene una respuesta a la observación anterior del doctor Rojas, cuando se tratare de acciones que deben tramitar por la vía del amparo. Es decir, darle flexibilidad a la ley como para posibilitar una adaptación de la norma cuando la cuestión mereciera ser tratada por la vía del amparo. La integración de la clase y del representante provisional, y acá vamos ya directamente al procedimiento puro y duro. La solicitud del actor o del demandado en los escritos iniciales de asignación del proceso de clase, y si el juez accede a este pedido, proceder del siguiente modo. Intimar al solicitante para que denuncie la composición y definición de la clase e indique los medios más idóneos para hacer saber a los demás integrantes sobre la existencia del proceso. Es decir, el factor publicidad que en este ámbito es fundamental. Pedir informe al registro de acciones de clase para que informe si hay otros procesos similares, todo con el objeto de acumular, archivar, nuclear o sintetizar en un solo proceso o en pocos procesos el proceso de clase. Y fijar una audiencia dentro del plazo máximo de 10 días. Esta audiencia tiene como objeto, primero, la designación de un representante provisional de la clase hasta la definitiva integración de esta. Ahora vamos a ver por qué se distingue entre el representante provisional y el definitivo. ¿Quién puede ser el representante provisional? Bueno, el solicitante, que puede ser el afectado, claramente la legitimación activa aquí es amplia, puede ser el propio afectado, puede ser el defensor del pueblo, pueden ser las acciones que propendan a la defensa de esos intereses colectivos de que se trata en el proceso, o el Ministerio Público. Hemos escogido al Ministerio Público de la Defensa, pero también puede actuar el Ministerio Público Fiscal. Siempre que fueran abogados o procuradores, los representantes, ¿no es así? O los letrados patrocinantes o apoderados de cualquiera de ellos en el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público de la Defensa Oficial o en una asociación. ¿Cuál es la función principal del representante provisional? Desarrollar o llevar a cabo o pedir los actos conservatorios y la información a quienes pretendan su integración a la clase. Esta tarea es fundamental. La tarea de dar información a los aspirantes a integrarse a la clase la va a tener el representante provisional. La citación de los integrantes de la clase a los integrantes de la clase por un plazo de 30 días corridos para que se presenten a integrarse a la actora o a la demandada o a manifestar su voluntad de no ser incluidos en la clase. Notificación personal o por cédula a las personas individualizadas por el solicitante
y a las demás personas, asociaciones intermedias u organismos que el juez estime pertinente. Comunicación por edictos y en uno o más diarios de amplia circulación en la jurisdicción del tribunal. ¿Cuál es el contenido de estos edictos? Primero, todos los datos del proceso, por supuesto los relevantes, indicación de los datos del representante provisional de la clase, con indicación de la obligación de éste de informar a los eventuales integrantes de la clase sobre las circunstancias del proceso, e información adicional que toda persona que pudiera considerarse incluida en la clase podrá, dentro del plazo antedicho, solicitar expresamente su exclusión o ser tenido por parte en la litis. Y que la falta de presentación, esto se informa en los edictos, permitirá invocar los efectos de la sentencia que pudiera dictarse respecto de los no presentados. La providencia judicial posterior es o la admisión de cada una de las peticiones de exclusión, primero que nada, la admisión o rechazo de las pretensiones de inclusión, la convocatoria a todos los que hubieran sido admitidos a una audiencia en la que se realizará la junta de clase a los fines de la elección del representante definitivo. Presentación de candidatos a representante definitivo. Hasta 5 días antes de la junta de clase, los admitidos para ser incluidos en la clase podrán presentarse solicitando ser designados representantes definitivos de la clase siempre que fueran abogados o procuradores o los letrados patrocinantes o apoderados de aquellos, que deberán exponer y acreditar los antecedentes personales y profesionales. Hacer saber las condiciones de infraestructura, material y de personal que se utilizarán a los fines de cumplimentar el deber de informar a los integrantes de la clase, realizar las reuniones de clase y atender el trámite de la causa. Podrán presentarse las asociaciones civiles en carácter de aspirante, ¿no? Las asociaciones civiles, el Ministerio Público de la Defensa y el Defensor del Pueblo de la Nación. Va a haber un legajo de copias, ya verán cierta similitud, cierto paralelo con el procedimiento concursal, con todas estas presentaciones para su compulsa por los interesados hasta el día de la junta de clase, o sea, para ver la calidad, que todos los aspirantes puedan controlar y todos los miembros de la clase puedan controlar la calidad alegada por cada uno de los presentantes o de los aspirantes a representar la clase. El juez desestimará in limine aquellas presentaciones que no reúnan los recaudos mínimos. La junta de clase. Esta junta de clase tiene por objetivo la designación del representante definitivo. ¿Esto qué quiere decir? No reposa exclusivamente en el juez la responsabilidad, que es enorme, en la designación del representante de la clase, sino que tienen una participación plural todos los miembros presentados en el caso, como para poder participar, deliberar y decidir quién va a ser el que los va a representar y el juez será quien en definitiva homologue, pero no va a reposar en él exclusivamente la decisión de ser el representante definitivo de la clase. Recaerá en el postulante que recibirá la mayor cantidad de votos de los miembros de la clase presentes en la Junta. Instrucciones particulares y juntas informativas. Producida la designación, el juez someterá a votación las propuestas de instrucciones particulares al representante. El juez designará días en que habrá de celebrarse las juntas informativas de clase, a las que deberá concurrir el representante para poner en conocimiento de sus representados sobre el estado del proceso. Ello no impedirá la continuidad de la intervención del Defensor del Pueblo y del Ministerio Público como partes necesarias del proceso, quienes podrán ofrecer y producir pruebas, alegar y recurrir de la sentencia. Y a partir de aquí arranca el trámite del proceso de clase. Hasta aquí era solo todo lo que es preparatorio para asegurarnos una adecuada definición de la clase y, fundamentalmente, una adecuada representación de ella. Y el trámite del proceso se regirá por las normas adjetivas que resulten de aplicación y que se compadezcan con la naturaleza y circunstancias del caso. No se admitirá la excepción de falta de legitimación como previa. Yo le respondí hace un rato al doctor Rojas que existe esta excepción, solo que no se va a tratar con carácter previo, sino al momento de dictarse la sentencia. Yo no veo mayores objeciones a esto. No se admitirá la absolución de posiciones. Se intentará, y esto me parece importante, concentrar en una sola audiencia la totalidad de la prueba a rendirse oralmente, una forma de concentrar actos procesales, y se podrá ampliar el número de testigos admitidos para la especie de proceso de que se trate. Medidas cautelares que podrán ser pedidas por el presentante en el escrito inicial, cualquiera de los integrantes de la clase hasta la designación del representante provisional, el propio representante provisional o por el representante definitivo, dependiendo del estado del proceso en que se encuentre. Los efectos de la sentencia, bueno, esto un poco un corolario de lo que dijimos antes en cuanto a las características de los procesos de clase, serán oponibles a las partes del proceso, que serán quienes se hubieran incorporado expresamente a la clase y todos los demás integrantes de la clase que no hubieran concurrido a solicitar expresamente su exclusión.
Está la posibilidad contemplada en el proyecto de los acuerdos conciliatorios, que serán homologados solo si el representante definitivo hubiese convocado a una junta especial, notificado personalmente o por cédula a los miembros de la clase que hubieran concurrido al proceso y se hubiera sesionado con un quórum para sesionar de más de la mitad. Y en cuanto a la aceptación de las propuestas, se hubieran aceptado todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el futuro acuerdo por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes. ¿A quién es oponible este acuerdo? Bueno, a aquellas personas que hubieran solicitado su integración a la clase, que hubiesen sido admitidas como tales, que hubiesen sido notificadas personalmente o por cédula de la celebración de la Junta Especial, y es inoponible este acuerdo al resto de los miembros de la clase. Bueno, estos son los lineamientos principales. Por supuesto que hay muchas cuestiones de detalle, recursos de apelación, que obviamente no se los voy a comentar aquí, disposiciones relativas a la caducidad, o a la interrupción o suspensión de la caducidad en estos casos, que bueno, la idea por supuesto es dar una regulación lo más amplia y lo más minuciosa posible del tema y no simplemente líneas generales a ser rellenadas por el criterio judicial, pero obviamente acá no corresponde sobrereglamentar. Ninguna ley procesal es buena si uno sobrereglamenta. Siempre va a tener que haber un margen a la decisión o a la potestad judicial y al buen criterio judicial para definir en aquellos casos concretos cuál es la mejor decisión posible. No se contemplan aquí posibles contenidos de la sentencia. Obviamente puede haber condenas a dar, condenas a hacer, condenas de diverso tipo, reparaciones en especie que, bueno, no sé si es conveniente que un proyecto contenga. De cualquier modo, se está trabajando en comisiones en este momento en el Senado para tratar de discutir, y me gustaría que algunos de ustedes pudieran concurrir a estas discusiones, porque realmente va a enriquecer mucho el debate y se va a lograr un proyecto, el mejor proyecto posible, y por supuesto la idea es tomar como modelo también comparativo el código para procesos colectivos, modelo para Iberoamérica, que desarrolló el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, y cualquier otro proyecto que por ahí uno pueda desconocer y que pueda ser útil para ese menester. Muchísimas gracias.